A lo largo de los años, el Señor nos ha dado a Michelle y a mí el privilegio de viajar y ministrar la palabra de Dios en varios países del mundo. Eh, Cuando miro hacia atrás a esos viajes y experiencias ministeriales, hay algunos que se destacan más que otros, siendo algunos más memorables que otros. Y uno de ellos fue el momento en que nos invitaron a ministrar en la isla de Fiji, en el Pacífico Sur, donde se me pidió que se enseñara a cientos de líderes cristianos sobre la predicación expositoria, pero uno de los hombres que organizó este ministerio, un miembro de Lakeside, sugirió que mientras que estábamos en el Pacífico Sur deberíamos considerar visitar la familia Howard, que como saben trabaja en Papúa Nueva Guinea como traductores de la Biblia. Así que sonaba como una buena idea, y así, sin mirar un mapa para ver la distancia entre Fiji y Papúa Nueva Guinea, yo dije, por supuesto, vamos a ir, pero debería haber consultado un mapa, porque Fiji no está en absoluto cerca de Papua Nueva Guinea. De hecho, si le pregunta a Siri en su teléfono inteligente qué tan separadas estas dos tierras están, ella le dirá que la distancia es de 8.962 millas y no hay vuelos directos entre Fiji y Papua Nueva Guinea, por lo que uno primero tiene que parar en Australia antes de volar a la capital de Papua Nueva Guinea, que es Puerto Moresby. Ahora, sin entrar en todos los detalles sobre nuestro tiempo en el Pacífico Sur, una de las cosas que se destacan en mi mente fue lo agotador que fue este ministerio. Implicó un agotador tiempo de enseñanza con descompensación de horario en Fiji, donde no todo el mundo apreció lo que yo tenía que decir acerca de la Biblia, prohibiendo a las mujeres enseñar a los hombres. También implicaba tomar 16 viajes en aviones y 17 días, Michelle agarrando una gripe, el equipaje de Michelle siendo enviado a Los Ángeles en lugar de Port Moresby, pasando la noche durmiendo en el aeropuerto de Brisbane en camino a Papua Nueva Guinea, perdiendo nuestro vuelo de conexión en Puerto Moresby, de manera que tuviéramos que pasar la noche en una de las ciudades más peligrosas del mundo. Y les mencioné que no tenía manera de comunicarme con David Howard, por lo que él no sabía o no estaba seguro cuándo estaríamos llegando. Consecuentemente, cuando finalmente llegamos al aeropuerto de una de las ciudades interiores de Papua Nueva Guinea, esperando que David estuviera ahí para recogernos, él no estaba ahí, y a diferencia de cualquier aeropuerto en el que he estado, no había nada, y quiero decir absolutamente nada en ese lugar. No hay de edificios, no habían hoteles o tiendas, restaurantes, nada. Literalmente estaba en el medio de nada. Y así, cuando los otros pasajeros de nuestro vuelo comenzaron a salir del aeropuerto, ahí estábamos nosotros dos solos, sin saber qué hacer y saber cómo contactar a David. Fue un día gris, triste, con una ligera llovizna cayendo. Michelle todavía estaba sufriendo con la gripe, por lo que la ayudé a acomodarse en una silla en el aeropuerto con todo nuestro equipaje a su lado, y comencé a caminar de un lado al otro donde ella estaba, hasta fuera del aeropuerto, que es lo que uno podía hacer en esos tiempos, viendo si David había llegado, y luego regresando para asegurarme que Michelle estaba bien. Y todavía puedo recordar vívidamente lo que pasó por mi mente mientras caminaba de un lado para el otro en este aeropuerto. Pensé yo mismo, este es el punto más bajo de mi vida. Bueno, déjeme decirles que realmente me sentí como si fuera, pero después de un tiempo apareció David, y no sabía si golpearlo o abrazarlo, honestamente, pero no fue su culpa, porque no tenía forma de saber cuándo llegaríamos, pero ciertamente lo abracé. Ahora, ¿por qué les estoy contando todo esto? Les digo esto para comunicarles la idea de que viajar puede
a veces ser una experiencia agotadora y desalentadora, especialmente cuando hay pruebas inesperables en el camino. Ahora, durante las últimas semanas hemos estado siguiendo uno de los viajes del apóstol Pablo, especialmente su viaje desde Cesarea, Israel, a Roma, Italia. Y hemos descubierto que este viaje estuvo lleno de dificultades inesperadas, una terrible tormenta en el mar, el barco desviándose de su curso, la sensación de estar perdidos en el mar, en el océano, ¿verdad? De modo que toda esperanza de ser rescatado desapareció, sin comer comida durante varias semanas. Eh, en la travesía de que el barco se rompió en los bancos de arena de la isla de Malta, y luego el desafío de tener que sacar a los 276 pasajeros del barco a salvo a la costa. Ahora, dudo bastante que durante este tiempo terrible el apóstol Pablo se preguntara si este era el punto más bajo de su vida, como lo hice yo cuando estaba en Nueva Guinea. Pero sí sabemos que Pablo tenía miedo y que necesitaba un poco de aliento. Y digo esto porque mientras estábamos en medio de esta tormenta en el mar, leemos en el versículo 23-26 del capítulo 27, acerca de cómo Dios envió un ángel a Pablo para asegurarle que sobreviviría esta tormenta, para que pudiera llegar a Roma. Todos a bordo del barco llegarían sanos y salvos a la costa, mientras que el barco sería destruido. Y vemos que todos los 276 pasajeros llegarían, aunque el barco iba a ser destruido. Eso es exactamente lo que sucedió. Y descubrimos esto de nuestros estudios la semana pasada, que la isla a la que Dios los dirigió el barco fue la isla de Malta, y mientras que estaba en la isla, la experiencia general de Pablo y todos los hombres que estaban con él fue muy positiva, ya que los nativos los trataron muy bien e incluso proveyeron sus necesidades cuando salieron de Malta para continuar su viaje a Roma. Y esta mañana queremos reanudar nuestro estudio de Hechos 28, y encontramos a Lucas hablándonos del último tramo del viaje de Pablo a Roma. Esto es lo que Lucas dice que sucedió cuando los que vinieron con Pablo dejaron la isla y se fueron a Roma. En Hechos 28, del versículo 11 al 16, dice: después de 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla y que tenía por insignia los hermanos gemelos. Al llegar a Siracusa nos quedamos allí por 3 días. Saliendo de allí seguimos la costa hasta llegar a Regio. Al día siguiente se levantó un viento del sur y en 2 días llegamos a Putelio. Allí encontramos algunos hermanos que nos invitaron a permanecer con ellos por 7 días, y allí llegamos a Roma. Al tener noticia de nuestra llegada, los hermanos vinieron desde allá a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Y cuando Pablo los vio, dio gracias a Dios y cobró ánimo. Cuando entramos en Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con el soldado que lo custodiaba. Ahora, con estos versículos, Lucas explica lo que sucedió desde que Pablo salió de Malta hasta que entró a la ciudad de Roma. Pero más que simplemente darnos los detalles de lo que sucedió, Lucas en realidad tiene un mensaje para nosotros en estos versículos. Y es un mensaje teológico, y la clave para descubrir cuál es exactamente ese mensaje se encuentra en las palabras al final del versículo 15, donde leemos que después de que algunos de los hermanos, eso quiere decir compañeros cristianos, que habían viajado para encontrarse con Pablo en su camino a Roma, nos dice que cuando Pablo los vio, dio gracias a Dios y se animó. Ahora, lo que esto nos dice es que a medida que Pablo se acercaba a entrar en la ciudad de Roma, estaba un poco nervioso, un poco aprensivo, y no se sentía en absoluto cómodo. Al parecer, él estaba luchando contra algún temor, y que de alguna manera leemos que él tomó valor, lo que significa que se fortaleció en el Señor, se animó, su corazón fue revivido de estar deprimido. Pero
la pregunta es por qué necesitaría Pablo tener ánimo. Después de todo, él llega a Roma, que había sido su sueño desde hace varios años, y ahora que estaba cerca de que esto era una realidad. Sin embargo, tenemos que recordar por qué Pablo va a Roma. Él no está viajando ahí como misionario o misionero, perdón, sino que más bien era un prisionero del gobierno romano y él estaba en su manera de presentarse ante el hombre más poderoso en el mundo de ese entonces, el malvado Nerón. Y era Nerón quien decidiría su caso, ya fuera que viviera o muriera. Y Pablo, sin saber lo que Dios tenía reservado para él en Roma, está un poco aprensivo y nervioso por estar ante Nerón. Y entonces estar en necesidad de aliento, que era lo que tenía Pablo en ese momento, le faltaba el aliento, Dios le proporciona a ese aliento al apóstol, y Lucas nos dice exactamente cómo Dios hizo esto y que fue lo que el Señor usó para animar a su siervo. Y la gente, vemos que la razón de este pasaje, con sus muchos detalles sobre sobre el barco que se utiliza para transportarlos de Malta y en el que viajó y que vino a cabo para cumplir con ellos en su camino a Roma, se encuentra en el capítulo 28. Se debe a que en decirnos los detalles de la última etapa del viaje de Pablo a Roma, Dios se revela a principios de cómo Él anima a los servidores desanimados. Y verán, aunque fue Pablo quien necesitaba aliento, la verdad es que vemos aquí en estos versículos revelados estos principios eternos de cómo Dios nos anima cuando estamos exprimidos y necesitamos revivir en nuestros corazones. Nos sirve a todos. A todos hemos estado en esta situación, todos hemos experimentado momentos bajos en nuestras vidas, todos sabemos lo que es estar incómodos al confrontar alguna situación desagradable, y por lo tanto necesitamos saber cómo Dios nos anima cuando necesitamos su estímulo y necesitamos ser revividos, si lo queremos poner de esa manera, reconfortados, así como la forma en que podemos ser usados por Dios para levantar el espíritu de otros cuando necesitan coraje y fortaleza. Y así, a medida que nos acercamos a este pasaje, veremos tres formas en que Dios animó al apóstol Pablo en su camino a Roma. Siendo la primera forma, Él le recordó de su soberanía. Leemos esto en el versículo 11, dice: después de 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla y que tenía por insignia a los hermanos gemelos. Ahora, lo último que vimos en nuestro estudio hace una semana atrás fue que mientras que el grupo que vino con Pablo se preparaba para salir a la isla de Malta, agradecidos por lo que Pablo había hecho por ellos, les proporcionaron todo lo que necesitaban para su viaje. Y ahora, eh, eh, you know, eh, vemos que les dieron todas las necesidades, todas las proporciones que necesitaban. Y ahora Lucas nos dice el momento de su partida. Se dice que después de 3 meses se embarcaron en un barco que había invernado en la isla. Y ahora la razón por la que habían pasado 3 meses en Malta era porque las condiciones de navegación eran peligrosas durante los meses de invierno. Pero con el invierno llegando a su fin y llegando las condiciones más favorables, el centurión encontró y contrató un nuevo barco para que reanudaran a su viaje. Y Luca incluso nos da algunos detalles sobre este barco. Dice que era un barco alejandrino, lo que significa que era de la ciudad de Alejandría, África, y lo más probable es que fuera otro barco utilizado para transportar granos a Italia. Pero algo que es más interesante es que Lucas hace hincapié en describir los mascarones de proa
en la parte de al frente del barco, en la proa del barco. Él dice que el barco tenía los hermanos gemelos como insignia. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Bueno, los mascarones de proa tallados y pintados eran los de dos hermanos gemelos con los nombres de Castor y Pollux, quienes, según la mitología griega, eran los hijos de Zeus, y su trabajo era proteger a los marineros en el mar. Ahora, es algo curioso que, que Lucas mencione estos dioses patrones de la gente del mar. ¿Por qué él ahora está hablando de estos dos hermanos gemelos en la parte del frente del barco? Ahora, aunque Lucas no nos dice explícitamente o declara explícitamente su razón para describir las figuras decorativas, sí parece basado en el contexto de este pasaje que trata de que se trata de que Pablo necesita aliento, y que Lucas está insinuando algo con estos mascarones gemelos, de que está como claro recordatorio de que los paganos buscaban protección de estos dioses falsos, mientras que Pablo busca protección en Dios, que es todo soberano. Es decir, cada vez que Pablo levantó la vista y vio estas dos figuras que los paganos veían como dioses protectores de ellos, le recordaba que su vida estaba bajo el control y la protección de nuestro Señor Jesucristo constantemente. Y verán, esto es exactamente lo que Pablo necesitaba para animarse. Esta era la manera que Dios le aseguraba al apóstol que su vida y su muerte estaba bajo su control soberano, y que él lo estaba cuidando, y por lo tanto no tenía nada de qué preocuparse, nada de qué temer, nada por lo que estar ansioso. Amigos, eso es exactamente lo que necesitamos cuando estamos desanimados, y nos sentimos agotados por lo que está sucediendo. La seguridad de Dios de nuestras vidas está bajo su control, y que nada puede sucedernos que Él no haya decretado que suceda. Ahora, la forma principal en que Dios nos asegura de su control soberano es diciéndonos en su palabra que estamos bajo su cuidado y que nada puede sucedernos fuera de su voluntad. Por lo tanto, podemos confiar en Él, y ese es el punto, que podemos confiar en Él, que podemos conectar los puntos, y no hay necesidad de preocuparnos. No hay no necesidad para nada de estar en preocupación o perturbados con esto, como si nos pudiera pasar alguna cosa al azar, como si las circunstancias de la vida fueran realmente una cuestión de buena o mala suerte. Yo escucho mucha gente hablar de eso, de que dicen, oh, yo tengo buena suerte. No, no, tú no tienes ninguna suerte, nada está dejado a la suerte, o al chance. Si usted quiere otra expresión, es buena gracia. No diga suerte. La escritura nos deja saber muy claramente que Dios está en control de todo. Los hermanos gemelos eran dioses falsos que no tienen nada que ver con proteger a nadie. Nosotros leemos estas palabras maravillosas en hebreo hablando de Cristo. Dice, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por las palabras de su poder. ¿Usted escuchó eso bien? La última parte, todo está bajo las palabras de su poder. Todo en el universo está puesto junto, porque Jesús dice que esté puesto junto. Jesús está en control de todas las leyes de la naturaleza. Él establece las leyes y las sostiene. Si Él no lo hiciera, se derrumbarían. Con respecto al poder sostenedor del universo de Cristo, el autor Jerry Bridges escribió estas palabras: las llamadas leyes de la naturaleza no son más que la expresión física de la firme voluntad de Cristo. La ley de la gravedad opera con certeza incesante porque Cristo continuamente quiere que opere. Las estrellas continúan en su curso porque Él las mantiene allí. La Escritura dice, Él ha creado estos astros, Él saca y cuenta su ejército, y todas llama por su nombre, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio.
Pero las escrituras también nos afirma que Dios no solo es soberano sobre el universo, eso es un pensamiento muy eh, animador para nosotros, pero también nos dice que Él es soberano sobre cada detalle de la vida de nosotros y que Él es quien nos sostiene, dándonos vida y aliento hasta el día en que Él haya elegido que acabe con nuestra vida en la tierra. Como recordarán, Pablo dijo estas palabras a los filósofos de Atenas mientras les hablaba del Dios que no conocían, pero que podía ser conocido si se volvían a Cristo en busca de salvación. Él dijo en Hechos 17, 25 y 28, Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas, porque porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Ahora, piense bien en esto. Dios no solo le da vida o le da la vida y todas las cosas en esta vida, sino que es por Él que continúa viviendo ahora mismo. Usted se mueve y existe por Él. Incluso afirma en Salmo 31:15 que nuestros tiempos están en sus manos, es decir, que el momento de nuestra muerte depende de Él y está bajo su control, porque está bajo su control porque Él ha decretado exactamente cómo y cuándo usted morirá. No es por el virus, no es por otras cosas o un accidente. Es porque Dios lo declara. Una vez más, me dirijo a Jerry Bridges para testificar cómo incluso las experiencias más difíciles de nuestra vida están bajo el control soberano de Dios y por lo tanto debemos confiar en Él. Bridges escribe, cuando era un bebé tuve un caso grave de sarampión. El virus aparentemente se instaló en mis ojos y en mi oído derecho, dejándome con visión monocular y sordera en ese oído. ¿Estaba Dios en control de ese virus o simplemente fue víctima de una enfermedad infantil casual? El sostenimiento de Dios momento a momento de su universo y todo lo que hay en Él no me deja otra opción que aceptar que el virus estaba realmente bajo su mano controladora. Dios no estaba mirando para otro lado cuando ese virus se instaló en la terminación nerviosa de mi oído y los músculos de mis ojos. Si vamos a confiar en Dios, debemos aprender a ver que Él está trabajando continuamente en todos los aspectos y en cada momento de nuestras vidas. ¿Está Dios realmente en control de todas sus cosas? Entonces hemos aprendido a ver a su Dios obrando en todos los aspectos de su vida. ¿Está confiando en Él o está lleno de preocupación y temor? Usted puede confiar en Él porque las Escrituras le asegura que Él tiene todo bajo su control. Pero no son solo las Escrituras las que nos aseguran la soberanía de Dios. Eh, todo está bajo el poder de Él. Vemos también que en la manera en que Dios lidia con nosotros en el pasado también sirve como un recordatorio de que Él nos ha estado guiando, protegiendo y cuidándonos fielmente. Es por eso que el Antiguo Testamento está lleno de declaraciones sobre cómo los hijos de Israel debían colocar ciertos objetos como monumentos conmemorativos, como un montón de rocas en el río de Jordán, como un recordatorio constante de la bondad de Dios para ellos al detener el flujo del río, para que pudieran cruzarlo, para que cada vez que tuvieran problemas y dificultades, esas rocas les recordaran que Dios todavía estaba a cargo y los liberarías. Esto es lo que tenemos que hacer. Dios le dijo, después que cada uno de ellos cruzaron, Él le dice, quiero que pongan estas rocas como un recordatorio nuevamente para que recuerden de que yo, Dios, fui el que detuve el flujo del río. Así que escuchen, cada vez que los israelitas tenían problemas y dificultades, ellos podían mirar hacia atrás a esas rocas y se recordarían a sí mismos que Dios estaba a cargo de todo en ese entonces y sigue a cargo de todos ahora. Ese es un recordatorio como una memoria para ellos. Ahora usted no tiene que
apilar un montón de piedras una encima de la otra para recordar que Dios ha sido bueno y fiel con ustedes. Pero lo que les sería útil es registrar la manera en que Dios ha lidiado con usted. Lo puede registrar en un diario, en una un libro donde ponga su jornada, algo que le recuerde. Y el por qué es útil hacer esto es porque de lo contrario olvidamos las liberaciones pasadas, esos momentos en los que no veía ninguna solución a su problema, pero el Señor intervino y resolvió todos los detalles. Escuche, el principio es que debemos hacer lo que sea necesario para recordarnos a nosotros mismos que el Dios que nos protegió y nos liberó en el pasado es el mismo Dios que está trabajando actualmente en nuestras vidas para protegernos y liberarnos de nuevo. Y cada vez que Pablo miraba esas figuras decorativas, como los hermanos gemelos que estaban en la popa del barco, de esta nave de Alejandría, eso le servía a él como un recordatorio visual de que tal como Dios lo protegió durante esta tormenta y él naufragó, por lo que él lo protegería contra todo ante César. Y así fue como Dios decidió animar a Pablo durante este tiempo desafiante. Pero además de animar a Pablo, al apóstol, recordándole de su soberanía, hay una segunda forma en que Lucas nos dice que el Señor animó a su siervo y fue por reconfortándolo con el ministerio de la iglesia. Leemos en Hechos 28, 12 al 13, dice: Llegados a Siracusa, estuvimos allí 3 días, de allí costeando alrededor, llegamos a Regio, y al día siguiente, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Putelio. Allí encontramos a algunos hermanos, los cuales nos rogaron que nos quedáramos con ellos 7 días. Habiéndonos dicho que después de 3 meses los que viajaban con Pablo se fueron a Malta. Lucas ahora nos dice a dónde fueron después de que dejaron Malta y se iban hacia Roma. Primero viajaron hacia el norte unas 100 millas hasta la ciudad de Siracusa en la costa sureste de Sicilia, y allí permanecieron durante 3 días. ¿Por qué se quedaron allí 3 días? Lucas nos dice que no nos dice, perdón, pero lo más probable es que se debía a las condiciones climáticas adversas. Pero el tiempo debe haber cambiado al tercer día, porque leemos que navegaron, lo que parece indicar que los vientos se hicieron necesarios para que el barco siguiera adelante. Y pudieran ir. Y yo tuve el privilegio hace unos años atrás de estar en esta ciudad, también en Italia. Nuevamente Lucas nos dice que al siguiente día el viento vino, y el barco ahora podía continuar en rumbo a Sisgat mientras se dirigía al norte, donde atracaron a una ciudad 70 millas de distancia con el nombre Regium, ubicada en el extremo sur de la parte continental de Italia, conocida como la punta. Nuevamente, en el tiempo de Pablo se consideraba un puerto, un, un puerto que tenía más o menos 100.000 habitantes. Y vemos que habían cristianos ahí, los hermanos en Cristo, porque Lucas nos dice que encontraron hermanos en Cristo, eh, que los recibieron. Y ahora, ¿por qué estuvieron ahí? Pablo no fue el fundador de esta iglesia, nunca había estado ahí. Esta es la primera vez que él ha venido a esta iglesia, y lo más seguro, la explicación de que estos creyentes estuvieran ahí es que algunos de ellos hubieran estado en la ciudad de Jerusalén
alabando al Señor antes del día de Pentecostés, y escucharon a Pedro proclamar el Evangelio y fueron salvos. Nosotros leemos que 4,000 personas fueron salvas y bautizadas, y aparentemente algunas de estas personas fueron de esta ciudad, llegaron a conocer a Cristo y regresaron a esta ciudad y crearon una iglesia ahí. Ahora, yo no sé si eso es precisamente lo que sucedió, pero es una buena explicación para lo que vemos ahí. Lo que sí sabemos es que estos cristianos abrieron sus puertas para Pablo y a todos aquellos que estaban viajando con él. Lo que es más importante de esto, y este es el punto que parece que Lucas está haciendo, que parece estar haciendo al decirnos que Pablo se quedó con estos creyentes 7 días, es que eso es exactamente lo que el apóstol necesitaba para animarse. Lucas nos dice, o no dice nada más que el hecho de que Pablo se quedó con estos hermanos durante 7 días, pero piense conmigo por unos cuantos minutos. Imagínese cómo Pablo se debió haber sentido, haber sido bienvenido y siendo refrescado y administrado por esta iglesia. Recuerden, habían pasado más de 2 años desde que él estaba en medio de una iglesia y experimentó, no había experimentado la dinámica de una iglesia local, donde creyentes estaban cantando al Señor y se cantaban los unos al otro, adorando al Señor. Él no había estado en el medio de de un ministerio alabando al Señor de manera significativa. Hay personas compartiendo sus testimonios de su fe en Cristo, hablando libremente unos con otros sobre su experiencia con Jesús, cómo lo había dado sostenimientos a ellos. ¿Qué tiempo de refrigerio espiritual y edificación debe haberse sentido Pablo, y qué estímulo debe haber obtenido de esto? Había pasado tanto tiempo desde que había estado en la iglesia local y había visto la vida de una emocionante asamblea local de creyentes honrando a Cristo. Y esto es exactamente lo que nosotros necesitamos cuando estamos desanimados y necesitamos la fortaleza de nuestra fe. No hay nada mejor en la tierra como una iglesia dinámica honrando a Cristo. Solo el estar con estos creyentes, que usted no los conozca muy bien, esto lo refresca, nada más lo va a refrescar. Que el escuchar creyentes uniéndose, alabando al Señor, hablando de su relación con Cristo, mientras leemos y escuchamos cómo Cristo ha trabajado en la Biblia de ellos, escuchando el sermón, el mensaje. Como dije, no hay ningún sustituto como la comunión con cristianos hermanos en Cristo. Y para poder experimentar esto, usted tiene que ser parte de una iglesia local. Cuando digo parte, eso quiere decir que usted tiene que estar envuelto, tiene que estar activo en la vida de la iglesia, de la gente de la iglesia. Usted tiene que estar sirviéndole a otras personas, usted tiene que estar orando por otros, tiene que tener una relación con la gente de su iglesia. Esa es la manera que el Nuevo Testamento describe la vida de la iglesia. Hacer todos esos pasajes de estar unos con otros, pero desafortunadamente, lamentablemente, hay muchos cristianos cuya relación con la iglesia se reduce a asistir solo al servicio religioso los domingos por la mañana. Pueden conocer a algunas personas en la iglesia, pero eso es al punto en que llegan. No están activos en ningún ministerio, no tienen una relación continua con reunión con personas de la iglesia. Son simplemente espectadores los domingos por la mañana, de modo que asisten al servicio, pero su relación con la iglesia no va más allá de eso. Y si esa es su experiencia con Lakeside, entonces usted necesita cambiar. Usted nunca va a crecer en su fe de la manera que el Señor quiere que crezca si usted no está
conectado vitalmente con la iglesia. Tampoco va a experimentar ningún aliento o el refrescar espiritual que Dios quiere que experimente, a menos que esté conectado con la gente de su iglesia. Como les he dicho muchas veces, cuando está desanimado y lleno de ansiedad por un problema que usted está enfrentando, ese es el momento de estar en la iglesia. Ese no es el momento de apartarse de otros cristianos, porque nunca se sentirá animado por nada del mundo que tenga que decirle o ofrecerle, nada que el mundo ofrezca. Una vez le recuerdo la declaración más importante del Nuevo Testamento, que el escritor de los Hebreos nos exhorta cuando él exhorta a sus compañeros hebreos a asegurarse de que no hayan abandonado la reunión con el pueblo de Dios. Dice en Hebreos 10, 24, 25, dice, y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Ahora, ¿qué quiere decir esto? El día que está hablando se está refiriendo al el regreso de Cristo. Entre más vemos que esto viene, debemos ser más diligentes, estar cercano a Cristo, no menos. Pablo debe haberse sentido muy animado y refrescado por la semana que pasó con estos creyentes en Putelio, y que no tengo ninguna duda que el Señor orquestó todo esto para que Pablo pudiera pasar una semana con estos hermanos. Ahora, Lucas nos ha hablado de dos cosas que Dios hizo en la vida de Pablo para animarlo y al traerlo hacia Roma. Y también nos dice, ya nos había dicho que él le recordó de su soberanía. Segundo, que le reconfortó con el ministerio de la iglesia local. Y ahora, una tercera forma en que Dios animó a Pablo es que le reaseguró que otros lo amaban. En Hechos 28, 14, y así llegamos a Roma. Después de haber pasado una semana en la ciudad de Putelio con la iglesia que residía allí, Lucas luego declara, y así llegamos a Roma. Ahora, la forma en que está redactando puede ser un poco engañosa, porque Pablo en realidad aún no había llegado a Roma y no llegaría a Roma hasta el versículo 16, donde leemos cuando entramos en Roma. Entonces, ¿por qué dice Lucas y así vinimos a Roma, cuando aún no habían llegado a Roma? Bueno, todo es cuestión de cómo se traduce el texto griego. Es mejor traducir el texto, y así partimos para Roma, y así fuimos hacia Roma. Verán, lo que Lucas está transmitiendo es que después de pasar una semana con los hermanos en la ciudad de Putelio, luego partieron hacia Roma en el último tramo de su viaje. Ya no viajarían en barco, porque habiendo entrado en la ciudad portuaria que daba servicio a Roma, ahora optaron por viajar el resto del camino a pie, que era una distancia de aproximadamente 120 millas, digamos. Y vemos que eh, que después de solo unos pocos kilómetros de caminata se habrían encontrado en la famosa Vía Apia, que era la carretera que, yendo hacia el norte, conducía directamente a la ciudad de Roma. Si usted ha estado allá, puede ver esta carretera que está llegando. Sin embargo, leemos que antes de llegar a Roma sucedió algo que animó mucho a Pablo. Vemos en Hechos 28:15, él dice, de donde oyendo de nosotros los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Ahora, Lucas nos dice que algunos creyentes de la iglesia de Roma, cuando se enteraron de que Pablo iba a venir, viajaron hacia abajo para cumplir con él en un lugar para eh,
unirse o encontrarlo a él en un lugar llamado el Foro de Apio, que era un lugar de mercado, 43 millas de Roma. Un segundo grupo de creyentes de la iglesia de Roma, cuando escucharon que Pablo venía, caminaron una distancia para encontrarse con él en un lugar llamado las tres tabernas, que era una posada además de una tienda. Y Lucas nos dice que cuando Pablo vio a estos cristianos romanos que habían caminado una distancia tan grande para encontrarse con él, dio gracias a Dios y se animó. Ahora, hay un par de preguntas que deberíamos abordar en este punto. La primera pregunta es, ¿alguien de la iglesia de Roma sabe que Pablo estaba llegando a la ciudad? ¿Cómo alguien de la iglesia de Roma sabe que Pablo estaba llegando a la ciudad y que ahora estaba a unas pocas millas fuera de la ciudad de Vía Apia? Bueno, probablemente fue porque algunos de los creyentes de la iglesia de Puteoli que habían viajado a Roma para informar a la iglesia que Pablo estaba con ellos y que se dirigía a Roma muy pronto. Y es posible Aristarco hubiera viajado solo a Roma e informado a la iglesia de la inminente llegada de Pablo. En cualquier caso, los creyentes de la iglesia de Roma sabían que venía Pablo y algunos salieron a darle la bienvenida. Y la segunda pregunta es mucho más importante: ¿por qué interactúan porque esta pregunta interactúa con nuestro texto? Lucas nos dice que cuando Pablo vio a estos creyentes de la iglesia de Roma, que él agradeció a Dios y se animó. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Pablo estaba tan conmovido al ver a estos cristianos que se sintió obligado a agradecer a Dios y fue animado por su presencia? Y la respuesta es que solo unos años atrás Pablo había escrito su magnífica epístola a los cristianos en Roma, conocida como la Carta a los Romanos. Ahora los romanos da la explicación más clara de la doctrina de la salvación, o la epístola de Romanos da la explicación más clara de la doctrina de la salvación que se encuentra en cualquier parte de las Escrituras, ya que explica la necesidad del hombre de salvación y la provisión de Dios para su salvación por la muerte de Cristo. Sin embargo, en esta carta muy doctrinal, lleno de verdades teológicas, vemos que Pablo también comparte su corazón con la iglesia acerca de su deseo personal de visitar esa ciudad y contribuir a esa iglesia. Leemos en Romanos 1, 8, 13, dice: en primer lugar doy gracias a Dios por medio de Jesucristo por todos ustedes, porque por todo el mundo se habla de su fe, pues Dios, a quien sirvo en mi espíritu en la predicación del evangelio de su Hijo, me es testigo de cómo sin cesar hago mención de ustedes siempre en mis oraciones, implorando que ahora al fin por la voluntad de Dios logre ir a ustedes, porque anhelo verlos para impartirles algún don espiritual a fin de que sean confirmados. Es decir, para que cuando esté entre ustedes nos confortemos mutuamente, cuando uno por la fe, cada uno por la fe del otro, tanto la de ustedes como la mía. Y no quiero que ignoren, hermanos, que con frecuencia he hecho planes para ir a visitarlos, pero hasta ahora me he visto impedido a fin de obtener algún fruto también entre ustedes, así como entre los demás gentiles. Ahora, mientras leemos estas palabras, uno tiene la impresión de que Pablo está siendo un poco a la defensiva, en el que parece sentirse obligado el darle una explicación de por qué el conocido apóstol de los gentiles, que había viajado por todo el imperio romano predicando el evangelio, por qué aún no había estado en Roma. Y él les explica en el versículo 13 que él quería que supieran que a menudo planeaba ir a Roma, pero
hasta ahora se le ha impedido hacerlo, y muy bien puede ser que la gente de esta iglesia interpretó que él no los visitaba todavía, como una indicación de que no estaba muy ansioso por visitar su ciudad. Quizás incluso pensando que Pablo estaba un poco intimidado por todos los intelectuales que residían en Roma, porque escudriñarían y analizarían su mensaje evangélico como si ninguno hubiera sido escudriñado y analizado en ninguna otra ciudad. Y digo que este puede haber sido la actitud de la iglesia en Roma debido a lo que Pablo escribe, porque nuevamente este es donde César está, donde todo el mundo está. Pero eso no era el caso. Pablo quería que supieran eso. Y así que Pablo quiere que él sepan que y por eso le dice en el versículo 15 y 16, así que por mi parte ansioso estoy de anunciar el evangelio también a ustedes que están en Roma. O sea, él no está abochornado de ellos, o que no quiere ir a donde ellos, o que tiene miedo de estos intelectuales que lo van a escudriñar. No, él sabe que, él dice, porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del juicio primeramente y también del judío primeramente y también del griego. Pablo quiere que sepan que no fue su miedo a que lo escudriñaran, o que escudriñaran su mensaje del evangelio, lo que lo mantuvo alejado de Roma, porque él estaba ansioso de visitar esa ciudad y no le avergonzaba el evangelio. Él no tenía miedo de la inspección de los intelectuales que lo iban a examinar, pero porque el mensaje del evangelio, él dice, es el poder de Dios para traer la salvación a todos los que creen en él, tanto judíos como gentiles. Él dice, Pablo había escrito estas palabras a la iglesia romana varios años atrás, y ahora, a solo unos kilómetros de entrar a la ciudad, no sabe qué tipo de recepción le espera de la iglesia. Cómo lo iban a recibir, lo van a rechazar, estarían felices de que hubiera llegado o estarían apáticos con su llegada. Y ahora Pablo honestamente no sabía qué esperar de esta iglesia en términos de cómo se sentían por él. Y entonces, cuando vio a todos estos creyentes de la iglesia viajando todas estas millas solo para encontrarlo, saludarlo y acompañarlo a esta ciudad, se sintió profundamente conmovido por su amor por él, y por eso agradeció a Dios y se animó. Es decir, Pablo se sintió muy animado por estar en medio de esto y ver el amor que ellos tenían por él, por parte de los miembros de esta iglesia de Roma. Y ahora, después de todos estos años, él sabía que realmente se preocupaban por él, y que le creyeron cuando les dijo que estaba ansioso de visitarlo, y con la incertidumbre de cómo terminaría su juicio ante César. El espíritu de Pablo fue levantado mientras agradecía a Dios y fortalecía en su corazón. Entonces, ¿cuál es el principio que aprendemos de todo esto? Es simplemente esto: cuando Dios quiere animarnos, a menudo lo hace recordándonos que somos amados y apreciados por los demás. Uno de las mentiras que Satanás nos susurra en el oído cuando estamos deprimidos y desanimados es que nadie se preocupa realmente por nosotros, que nadie se interesa por nosotros, que estamos solo ante un problema grave. Pero eso es una mentira. Hay muchas personas que nos aman y que no estamos solos para enfrentar el problema por nosotros mismos. Una vez más, es el beneficio de ser parte de una iglesia local saludable, donde los creyentes se aman los unos a los otros y llevan las cargas de los demás, además de llorar con los que lloran. Entonces, si estás deprimido en estos días, enfrentando algún problema serio, anímese por el hecho de que eres amado por aquellos que están en tu iglesia. Háganle saber su problema particular y vean cómo le demuestra su amor por esto, con sus oraciones y presencias y sus provisiones.
Entonces, después de haber tenido la maravillosa experiencia de ver todos estos cristianos romanos que habían salido a darle la bienvenida, finalmente leemos en el versículo 16 sobre la entrada de Pablo a la ciudad de Roma. Cuando dice, cuando entramos en Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con el soldado que lo custodiaba. Una vez más, vemos en esto que Pablo ha llegado a Roma finalmente, tal como Jesús prometió que lo haría, y fue tratado bastante bien. Se le permitió vivir en su propio alojamiento en lugar de ser puesto en prisión. Esto probablemente debido al hecho de que era un ciudadano romano, o tal vez el centurión Julius había respondido por él y movió algunos hilos, como decimos nosotros, maquinó la cosa como para que Pablo pudiera estar por sí mismo. Sin embargo, aunque se le mostró el favor al apóstol, no se le dio total libertad porque siempre estaba bajo vigilancia, siendo custodiado por un soldado que habría estado encadenado a su, a su mano, a su muñeca. Ahora, no es fuera de lo común que alguno de nosotros desanimemos, perdón. Pero cuando esto sucede, cuando estamos desanimados, tenemos que saber que Dios comprende y sabe cómo animarnos. Tenemos que recordar su soberanía, tenemos que refrescarnos con la comunión del pueblo de Dios y asegurarnos que los demás nos aman. Por lo tanto, preste atención a estas verdades y deje que el Señor lo anime. Vamos a orar ahora. Una de las formas más dulces que el Señor anima a su pueblo es recordándonos el significado de la muerte de Cristo mientras observamos la cena del Señor. Así que vamos a orar esto. Señor, te damos gracias por esto. Algunos de nosotros aquí tenemos necesidad de ánimo, de ser refrescados. Estamos pasando por unas tribulaciones bastante fuertes y oro, Señor, que estas verdades las entendamos, las hagamos parte de nuestra vida, Señor, y que veamos la verdad de tu soberanía, la verdad de que tú nos amas a nosotros y de que nuestra iglesia local nos ama también y que no la tomemos por así nada más, Señor. Oramos por aquellos que se han apartado de la iglesia, que se han aislado, que no quieren estar alrededor de otras personas, Señor. Eso es un error y oro por eso, Señor, de que ellos se adhieran a estas palabras que hemos enseñado hoy día. Oramos esto en el nombre del Señor Jesucristo.